Doctor Rodolfo, muy buenos días, muy buenas tardes y para todas las personas que nos acompañan en este 14 Congreso Latinoamericano, un placer poderlos acompañar el día de hoy y gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión de tabaquismo, un gran problema en la región. Doctor Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, doctor Manuel, buenas tardes. Muchas gracias. Qué honor el estar contigo. Y desde luego, pues, el que tú eres un artífice importante en todo esto y en América Latina. Y qué bueno que tenemos también unos ponentes de lujo. Así es que estamos pues, muy contentos. Sí, señor, estamos muy contentos y bueno, el auditorio que nos está acompañando hoy, pues le agradecemos mucho que nos acompañen, que sigan esta transmisión, porque realmente pues conocemos y sabemos el impacto tan grave que estamos sufriendo por el tabaco en América Latina. Para hoy, como usted lo mencionaba, doctor Pesadas, tenemos unos conferencistas especiales de lujo. Nos acompaña la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien es PhD en investigación en medicina, es especialista en tratamiento de adicciones, tiene una maestría en ciencias médicas, diplomado en farmacología y experto universitario en tabaquismo. Definitivamente toda una autoridad en el tema. Trabaja en el Departamento de Salud Pública, trabaja con con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que agradecemos la participación y ella disertará con nosotros un tema más adelante sobre la epidemiología del cigarrillo electrónico en América Latina. También nos acompaña el doctor Jonathan Samet, quien es decano y profesor y ha trabajado en Colorado School of Public Health y con él hablaremos sobre el manejo de las complicaciones pulmonares agudas del cigarrillo electrónico y el impacto en salud del cigarrillo electrónico. Y tenemos la virtud, me voy a permitir presentarlo, doctor Rodolfo, quien es nuestro director del Departamento de Tabaco de ALAT y es profesor universitario, profesor de neumología y trabaja en el centro universitario en la Universidad Autónoma en Nuevo León. Entonces, tenemos pues un grupo muy importante de expertos en el tema y queremos tratar de hacer una revisión relacionada desde lo clínico y políticas importantes en salud pública que puedan ayudarnos a orientar mejor la situación del tabaco y estos problemas emergentes de cigarrillo electrónico en la región. Manuel, y si tú me permites también presentarte, está con nosotros el doctor Manuel Conrado Pacheco Gallego, quien es médico internista y neumólogo, gerente en servicio de salud, es magíster en hipertensión pulmonar, actualmente trabaja como coordinador del Comité Antitabaco de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, es coordinador del área de medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es docente de neumología en la Universidad de las Américas en Pereira, en Colombia. Y bueno, el tema que va a exponer el doctor Manuel en esta tarde es el cigarrillo como elemento de contaminación ambiental. Muchas gracias, doctor Manuel. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes una presentación que habíamos preparado para esta actividad. ¿Por qué tocar un tema de contaminación ambiental y centrado en cigarrillo? Bueno, ya veremos y probablemente acabamos de terminar hace un par de semanas de la conferencia mundial en relación al impacto de la contaminación y el calentamiento global en la salud humana. Y estamos viendo o no sabemos, digamos, el impacto que el cigarrillo también produce como elemento de contaminación. Ahorita hablaremos sobre el impacto del cigarrillo en patología, pero ¿será que este impacto del cigarrillo realmente es importante para considerarlo un tema adicional y nosotros como médicos debemos empezar a apasionarnos un poco más por los temas de calentamiento global y contaminación ambiental? Bien, hacia allá es a donde vamos a ir. Quiero informarles que no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y tampoco recibo ningún tipo de gran soporte de la industria del tabaco.
Nosotros conocemos 5 grandes enfermedades respiratorias y grandes circunstancias que generan un impacto mundial por enfermedad respiratoria. EPOC, lo sabemos, hace parte de las principales causas de muerte en casi la mayoría de los países. Asma, las infecciones agudas del tracto respiratorio, cáncer de pulmón y tuberculosis. Ahora, lamentablemente, situaciones adicionales con el impacto del coronavirus, pero además de este impacto como patologías, es necesario impulsar el análisis que nos genera la contaminación global y esa contaminación también el calentamiento. De esta forma, entonces, debemos tratar de mirar si el cigarrillo se convierte en un problema de estos. Y ya sabemos que cada año la contaminación del aire mata más de 5 millones de personas, eso está definido, y el gran impacto que tenemos a nivel pulmonar o por enfermedades respiratorias, pues nos obliga a que pensemos en esto realmente como un nuevo componente en el análisis clínico de nuestros pacientes. Y cómo esa contaminación, por ejemplo, en regiones como China e India, es casi un flagelo continuo, pero lamentablemente en nuestras regiones latinoamericanas también tenemos impactos grandes de contaminación. Esto, si lo unimos a la posibilidad de infección respiratoria, entonces miramos cómo las patologías más prevalentes se unen a estos impactos de contaminación y podemos tener causas de muerte, inclusive muerte en niños o en infantes, como la contaminación del aire aumenta el riesgo de infección respiratoria y puede asociarse a mortalidad, inclusive en menores de 5 años de edad en los países en desarrollo como los nuestros. Entonces, urge la necesidad de empezar a trabajar en políticas directas para impactar. Y a medida que nosotros vamos creciendo en esto, nos vamos dando cuenta cómo aparecen nuevos compromisos o nuevas patologías y aparecen la tentación o las industrias que se dedican a los productos del tabaco a llevar a nuestros niños y adolescentes hacia volverlos consumidores. Esta es la publicidad del Día Mundial Sin Tabaco de la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud 2020, donde los niños parecen ser el target de publicidad. Entonces yo quiero que podamos unificar estas dos ideas, el componente del calentamiento, el componente de la contaminación, patología y la búsqueda de nuevos elementos del cigarrillo. ¿Será que estos elementos dispersos confluyen en un punto? Hacia allá es a donde vamos a ir. Y sabemos que el consumo de tabaco es un factor de riesgo para las causas más importantes de muerte en el mundo. Desde cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, infecciones respiratorias, EPOC, por supuesto, tuberculosis, cáncer. Entonces, tenemos contaminación por un lado, tenemos tabaco por otro lado y el desarrollo de patología. Pero ¿será que ese tabaco además es un motor para generarme más contaminación? Eso es lo que miraremos. Digamos que nosotros en términos generales pudiéramos decir que en algunas regiones ha venido disminuyendo el consumo de tabaco y esto es una buena noticia. Digamos que parte de lo que se ha venido trabajando a nivel de los gobiernos en nuestra región ha ayudado a que en algunas zonas haya una disminución importante del consumo del tabaco. Pero ¿qué estamos viendo? Que las tasas de tabaquismo entre jóvenes empiezan a subir lamentablemente. Y por ejemplo, en países como Surinam o Guatemala hay un crecimiento exponencial del consumo de cigarrillo entre poblaciones jóvenes. Por eso les mostraba hace un rato la gráfica de la OPS-OMS, cómo la publicidad del cigarrillo viene dirigiéndose hacia niños y adolescentes. Así que ese impacto lo vamos a empezar a sufrir y vamos a tener enfermedad directa por el consumo de cigarrillo, pero además el impacto en contaminación ambiental como un elemento, digamos no es nuevo, pero un elemento en el que tenemos que empezar a trabajar de una forma más activa. Porque nosotros sabemos el impacto que produce el cigarrillo en la región. Desplaza el gasto de hogares con necesidades básicas, empujas a las familias a pobreza, costos sanitarios y socioeconómicos más grandes, inclusive para poblaciones más vulnerables como mujeres y jóvenes. Así que es una necesidad oportuna empezar a intervenir este tipo de elementos. Pero ¿qué ocurre con el componente ambiental y el tabaco? Y digamos que podemos decir que desde el inicio hay problemas. Hay problemas, ¿por qué? Porque el cultivo del tabaco requiere un incremento, digámoslo así,
en el consumo o en el uso, perdón, de productos químicos para esto. Requiere un mayor uso de fertilizantes, grandes contenidos de tierra se utilizan a esto. En estas producciones muchas veces trabajan niños, se produce toxicidad sustancial para ecosistemas terrestres y acuáticos. Además que en muchas de estas zonas se hace quema de madera y carbón vegetal, contribuyendo a la deforestación. Y un elemento importante, las 10, o sea, la mayoría de las regiones cultivadoras más grandes son de ingresos bajos o medios y muchas de estas tienen déficit alimentarios importantes. Entonces, porque usted me puede decir, pero todos los cultivos necesitan tierra y fertilizantes, pero es diferente si voy a cultivar, no lo sé, papa, maíz, arroz, que lo voy a poder utilizar para alimentar a otras poblaciones, para construir fortalezas. Aquí estoy utilizando esta tierra para generar un producto que me hace daño, un producto que mata, que genera discapacidad. Y requiere mucho fertilizante, requiere muchas tierras y quemas de madera para estos problemas. Y que de pronto pudiéramos decir, es que, bueno, finalmente esos cultivadores, pues por lo menos su condición de calidad de vida pasa, pues lamentablemente no. La mayoría de las grandes regiones donde se cultiva tabaco son países donde hay desnutrición y donde hay pobres respuestas económicas para estos productores. O sea, pueden haber mejores productos para que ellos los puedan trabajar sin impactar de una forma tan fuerte el clima o las condiciones ambientales y obtener mejor respuesta. Mire, por ejemplo, estas son la producción en toneladas de algunos países donde se produce y cómo la desnutrición es un problema importante en estas regiones. Entonces, es difícil que podamos decir que hay algo bueno de ese cultivo porque finalmente desde el propio cultivo tenemos grandes problemas. Y aquí lo menciona la Organización Mundial de la Salud cuando revisa el impacto ambiental del tabaco, desde el impacto en la agricultura, que es durísimo, al tabaco hay que hacerle un proceso de curación y ya veremos una de las técnicas que es con carbón o con fuego. Entonces hay que quemar grandes zonas de maderas y de bosques para curar ese tabaco. La manufactura, todo lo que necesita para construir el cigarrillo, el transporte y la distribución sí que son problemas, el consumo y el postconsumo de tabaco. Porque todos esos cigarrillos que se usan o dispositivos electrónicos quedan de eso postconsumo, quedan desechos tóxicos y esos desechos son un problema ambiental. Mire cómo regulando el consumo de tabaco podemos impactar no solamente en la salud individual de ese ciudadano, ese individuo que se está exponiendo a ese vapor o a ese humo, sino que además estamos impactando el ambiente porque es una necesidad nuestra. El secado de las hojas, que es una de las cosas que es curar el tabaco, es un proceso que necesita varias transformaciones químicas y físicas. Y, por ejemplo, una de las formas que se hace es la exposición solar, pero otras es un curado al fuego. Se cuelgan grandes establos, 3 días a 10 semanas. Eso hace que el tabaco, un bajo en azúcar, más alto en nicotina, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para pipa y rape, aunque se exponen entonces a esas quemas y eso a largo plazo es un fenómeno adicional de contaminación ambiental. El impacto en biodiversidad por la destrucción que se hace, esa es otra publicación de OMS, ha fragmentado el hábitat de estructuras silvestres, por ejemplo en regiones como Argentina, Bangladesh, Brasil, para hablar de nuestra región, Honduras, fuerte impacto en la biodiversidad porque hay que destruir grandes cultivos y grandes campos donde algunas especies tienen habitualmente su hábitat y eso es otro problema adicional que estamos viendo asociado al consumo del tabaco. El uso de energía, mire qué interesante. Aquí hay algunas de las compañías tabacaleras. Este es un documento de la Organización Mundial de la Salud y nos ponen un ejemplo. Esto es lo que consume en energía Starbucks aproximadamente con 22.000 cafeterías en el mundo entero, casi 1.392 gigavatios hora año. Mire lo que consumen estas empresas en horas por año, horas año. Entonces, el consumo energético de estas empresas, sabemos que producción de energía, no todas las energías son limpias y se requiere de una u otra forma de contaminación para producir energía. Estas fábricas, que lo que producen es muerte y destrucción, además miren toda la energía que necesitan para poder generar estos productos de daño. Definitivamente el impacto global energético de esto es altísimo y el impacto es muy fuerte a nivel del país, a nivel del mundo entero.
La distribución de los productos del tabaco, por ejemplo, desde que se empiezan a fabricar y a producir se genera una gran cantidad de contaminación para eso. Por ejemplo, hay un diseño universitario, se plantea que para el 2002 la industria del tabaco fue responsable casi 16 millones de toneladas métricas de gas carbónico para producir, no para el consumo, sino en la producción, solamente en la producción. ¿Y qué están produciendo? Productos que dañan. Entonces, el impacto ambiental en nuestros países tiene que ser muy estrictos y tienen que ser muy duros, o tenemos que empezar a ser mucho más radicales en América Latina frente al impacto ambiental que nos está produciendo el cigarrillo. El consumo y el postconsumo de los desperdicios es otro gran reto. Y mire que no solamente estamos hablando de cigarrillo tradicional de combustión, los dispositivos electrónicos de los vapeadores o de los Juuls o las hookahs también son otro problema, porque hoy en día esto se está convirtiendo en islas de desperdicios generando gran contaminación. Se ha considerado que ya, además, esto tiene dos elementos, desde el que lo usa hasta el desecho. Y en el momento de usarlo, casi que se considera que fumar a nivel mundial emite 2.6 mil millones de kilogramos de dióxido de carbono y 5.2 de metano a la atmósfera cada año. Cuando hablamos de este compromiso ecológico y de este compromiso con el planeta, uno de los elementos claros que tenemos que definir y determinar es el impacto de la producción del tabaco y su consumo, no solo como generando una enfermedad, sino lo he dicho ya varias veces, insisto en ello, como contaminación ambiental, porque el impacto es altísimo del consumidor de estos productos. Los desechos de los dispositivos electrónicos o vapeadores generan tres grandes problemas. El aumento de plásticos de un solo uso. Muchos de estos dispositivos son descartables, desechables, no se pueden reutilizar y entonces genera plásticos de un solo uso. Todo el incremento de los desperdicios tecnológicos, toda esa basura de electrónica. Recuerdo que algunos de ellos tienen baterías, incluyendo baterías de litio, y algunas veces quedan desechos de nicotina o del producto que se vapea y eso se puede facilitar ese contacto con otros productos químicos tóxicos y ser peligrosos, dañar los terrenos donde queda el desecho de ese dispositivo. Entonces son tres grandes, y esto estoy hablando de vapeo, no solamente de colillas, porque la colilla en sí también es un problema muy grave. Es un elemento de basura no biodegradable, contiene materiales plásticos y filtros de acetato de celulosa. Se supone que con el sol algunos de esos se van a degradar, pero eso no pasa prontamente y esos materiales sí empiezan a liberar sustancias tóxicas en el mundo. Se estima, y esta es una publicación bien interesante para julio de 2019, 6 billones de cigarrillos fabricados anualmente. Si los metemos en cajas de 20 cigarrillos serían casi 300 mil millones de paquetes. Eso hay que producirlo y hay que generar, y tiene un impacto ambiental producir eso para todas esas personas. Y finalmente tendremos 6 billones de colillas de cigarrillos. Muchas de esas se terminan identificando en mares como basura, causando real impacto para la vida marina. Entonces, varios escenarios. Yo creo que eso nos pudiéramos quedar hablando toda la tarde. Hemos tratado de recoger lo más importante por cuestión de tiempo para precisar el impacto tan grande que se genera de la contaminación ambiental producida por el cigarrillo. ¿Cuáles son algunas recomendaciones y hacia dónde debemos empezar nosotros a trabajar también activamente en América Latina? Se plantea, y esto también es un documento de la Organización Mundial de la Salud, aplicar tarifas adicionales para la basura de los productos del tabaco. Debemos tener, porque tenemos que hacer una recolección especial de esto y tratar de alguna forma especial estos desechos. Imponer multas o definirlas o hacerlas cumplir por el desecho no adecuado de estos desperdicios. Algunos países o algunas regiones utilizan filtros de un solo uso, eso no se debe recomendar. Los daños ambientales tienen que empezar a ser medidos y evaluados por las organizaciones gubernamentales en los países para trabajar en el control de esto. Y deben etiquetarse, no solamente las etiquetas de salud de que producen enfermedad, sino que son residuos que producen daño ambiental, y eso también debe informarse. Definitivamente seguir trabajando en educación al consumidor, a la población, sobre la importancia de evitar la exposición a estos productos, y leyes que responsabilicen a los fabricantes o las obliguen a tener unas políticas ambientales mucho más seguras y a recoger o asegurar el adecuado manejo del desperdicio del tabaco.
Son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero debemos empezar a plantearlas como una necesidad para nuestras regiones y para nuestros países. Además, debemos tratar de desarrollar estrategias para liberar a los productores de tabaco y a sus hijos de actividades agrícolas y laborales inseguras. Muchas de estas regiones no tienen unas medidas de seguridad agrícola importantes, entonces se exponen a los plaguicidas o pesticidas de forma directa sin ninguna forma de protección. Debemos seguir trabajando en política fiscal e impuestos a esos productos de venta del tabaco y fortalecer la regulación para prevenir la deforestación por el uso del tabaco, que ya lo vimos que desde el cultivo es una sustancia agresiva para el ambiente y para las regiones. En cuanto a los cigarrillos electrónicos, se deben prohibir los aditivos y debemos vencer esa falsa idea de que son productos libres de riesgo, de bajo riesgo, cuando ya sabemos que producen enfermedad. Los aditivos generan mucha posibilidad de que la gente quiera experimentar y exponerse a ellos. No los recomendamos. Hay algunos países de la región que han venido trabajando fuertemente en eso, pero debemos seguirlo desarrollando como una estrategia global. Se insiste en el control de los impuestos como una de las medidas, el incremento de los impuestos como una medida importante para para mejorar el control de la exposición al tabaco, que nuestros gobiernos deben seguir trabajando en ellos. Y la educación a nuestros niños y adolescentes, porque definitivamente fumar es una conducta socialmente aprendida. Bueno, creo que hablarles sobre el impacto del cigarrillo lo tenemos claro. Yo quería aquí era dejar unos puntos iniciales para que tengamos la luz sobre el impacto como elemento de contaminación ambiental. Necesitamos que las políticas públicas incluyan medidas de control de ambiente y de calentamiento global cuando hablemos de cigarrillo y evitar esa falsa publicidad de reducción del daño, porque ya sabemos que hay daño directo y daño ambiental por la exposición al cigarrillo. Sí se puede dejar de fumar, hay que vencer también esa idea y ayudarle a los pacientes que sí podemos ayudarlos a dejar de fumar. Y yo me encuentro desde Pereira, como lo dijeron, que es la región del eje cafetero de Colombia. Este es un cultivo de café muy diferente. Así que me despido deseándoles que se puedan tomar una buena taza de café colombiano más tarde después de nuestro simposio. Muchas gracias por la atención, gracias por acompañarnos. Doctor Posada, muy amable por este espacio. Muchas gracias, doctor Manuel Pacheco. Saludar al doctor John Sammet, ya hace mucho tiempo que no nos veíamos. Y bueno, yo les voy a hablar en este módulo de tópicos selectos de tabaquismo de un tema muy interesante que es la epidemiología del cigarrillo electrónico en Latinoamérica. Yo soy la doctora Ponciano, como ya me presentaron, trabajo en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde coordino el programa de investigación y prevención del tabaquismo en jóvenes que en un futuro van a ser médicos y que sabemos todos los que estamos aquí la importancia que tiene que los profesionales de la salud no fumen y por supuesto también sepan tratar a sus pacientes fumadores para ayudarlos a liberarse de esta adicción. Y bueno, pues quisiera empezar esta conferencia compartiendo con ustedes que no tengo ningún tipo de relación con la industria tabacalera. Nunca he recibido ningún apoyo en forma de dinero, bienes o hospitalidad o subsidios y por lo tanto no tengo problema, no tengo conflicto de interés al presentar esta conferencia. Y bueno, yo además del cigarrillo electrónico, como me pidieron que hablara, quisiera compartir con ustedes lo que son los nuevos productos del tabaco. En realidad el cigarrillo electrónico ya es uno más de estos nuevos productos, pero nos están invadiendo muchos más y por eso quisiera hablar de ellos. El cigarrillo tradicional, el cigarrillo de tabaco, se está volviendo obsoleto de alguna manera ante la aparición de todos estos nuevos productos. ¿Cuáles son estos? Son los sistemas electrónicos para la administración de nicotina, que en mi plática llamaré como SEAN, por sus siglas en español, pero también les comento que lo van a encontrar en muchos artículos como ENDS, por sus siglas en inglés. El cigarrillo electrónico es el clásico ejemplo de este tipo de sistemas electrónicos, pero también tenemos otros como por ejemplo el Juul. También tenemos los sistemas similares sin nicotina, que es muy parecido al cigarrillo electrónico, simplemente que el líquido de vapeo no contiene nicotina
Y por supuesto, más nuevos los sistemas alternativos para el consumo de nicotina, como estos productos de tabaco calentado. Los sistemas electrónicos de administración de nicotina, les decía que el prototipo más común es el cigarrillo electrónico. Este cigarrillo electrónico ha pasado por varias etapas. Aquí lo vemos en la diapositiva. En la primera generación se parecían muchísimo a un cigarro tradicional o a un cigarro de tabaco. Véanlos, eran muy, muy parecidos. Incluso prendían una pequeña lucecita LED aquí como si fuera la colilla. De ahí pasamos a la segunda generación, en donde ya tenemos este tipo de vapeadores con un tanque de mucho mayor dimensión y por supuesto también una pila de mayor voltaje. La tercera generación son estos dispositivos de tanque, en donde ya la capacidad del líquido es mucho mayor y por supuesto también el voltaje de la pila. ¿Qué líquidos tenemos en los ingredientes en los líquidos de vapeo? Tenemos diferentes sustancias químicas como por ejemplo el propilenglicol, la glicerina, el alcohol que puede tener glicerol, colorantes y aromatizantes. Es decir, muchas personas piensan que al hablar de vapor, que en realidad no es correcto hablar de vapor, tenemos que hablar de aerosoles. Al hablar de vapor se habla de agua y eso es una gran mentira, es un gran mito, porque este líquido tiene una gran cantidad de sustancias químicas como estamos viendo en la diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, esta marca, la marca de Juul, que es tabaco picado en polvo, que está empapado en propilenglicol y glicerina y está en forma de un cigarrillo más corto pot, que aquí ven que, bueno, tiene diferentes sabores. Todos ellos muy llamativos, especialmente para los jóvenes. Si ustedes los ven, parece un USB de la computadora y bueno, pues se calienta incluso en el sitio para los USB de la computadora y esto llama mucho la atención a los jóvenes. Los jóvenes de verdad están enloquecidos con estos nuevos dispositivos, con la gran cantidad de sabores y de colores. ¿Cuál es uno de los problemas que quisiera empezar a mencionar? La concentración de nicotina. Mientras que en el líquido para vapeo podemos encontrar hasta 12 miligramos de nicotina, en estos pots que parecen tan inocentes, que son de diferentes colores y de diferentes sabores, llegamos a encontrar hasta 60 miligramos por mililitro. Imagínense nada más la cantidad. Es como la cantidad de nicotina disponible en un cigarrillo tradicional es de 1 miligramo. Imagínense un pot que tiene 60 miligramos, es como si fueran 60 cigarrillos. Además de esto, a este tabaco se le agregan sales para modificar el pH y facilitar la absorción, lo que lo hace todavía más peligroso. Los sistemas alternativos que les mencionaba o sistemas de tabaco calentado llegan a calentar este tabaco hasta 350 grados para liberar la nicotina. Esto se supone que evita la combustión mediante el uso de un mecanismo electrónico y por esto mucho de la publicidad de este tipo de dispositivos se ha volcado hacia decir que no hay combustión y por lo tanto son mucho más limpios. Esto definitivamente no es cierto porque estos productos de tabaco calentado también van a generar aerosoles con nicotina y otras sustancias químicas. Vean, al menos en mi país, en México, han llegado estos productos pues con una gran cantidad de mercadotecnia, ¿no? Vean, nos hablaba el doctor Pacheco del impacto, pues estos productos nos muestran especies de vida silvestre, ¿verdad? Como si fueran a cuidar el ambiente. Y vean, son muy llamativos, especialmente para los jóvenes. Estos hits que vemos aquí, este extremo o hit, es tabaco laminado que se calienta en contacto con esta cuchilla que ven aquí y que, bueno, como verán, ya es toda la tecnología que puedan ver. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Todos estos productos, estos nuevos productos de tabaco, ya sea cuando calientan un líquido o cuando es tabaco calentado, van a generar una gran cantidad de compuestos químicos. ¿Cuáles se han visto que son los más frecuentes? Compuestos orgánicos volátiles, por supuesto carcinógenos de diferentes grupos químicos, metales pesados como níquel y plomo, partículas ultrafinas, nicotina, por supuesto, eso ya lo sabíamos, ¿no? Y colorantes, una gran cantidad de colorantes que se utilizan, especialmente algunos como el diacetil,
que se ha comprobado que tiene un efecto carcinogénico importante. No voy a hablar de efecto, lo va a hablar el doctor Samet. Simplemente quería poner esta diapositiva que nos muestra que estos nuevos dispositivos de tabaco también generan un impacto muy importante en aparato respiratorio, en ocasiones muy similar al que generan los cigarrillos de tabaco. El doctor Samet nos va a hablar más de esto. Simplemente yo quería traer a la mesa de discusión porque nos interesa sobre todo el gran incremento que ha habido en el uso de estos nuevos dispositivos entre los jóvenes en Latinoamérica, pues hablar, por ejemplo, de esto. Esto es un dato de la CDC de 2019 y principios de 2020, en donde nos habla de un brote de lesiones pulmonares que se llamó por sus siglas en inglés EVALI, una neumonía muy característica, una neumonía con características muy particulares que en ese momento se ubicó en personas jóvenes que utilizaban los vapeadores, ¿sí? Se habló mucho de la vitamina E, se habló también de que muchos de ellos utilizaban aceite de cannabis en este líquido y lo vapeaban y se producía esta neumonía que ustedes ven aquí, por ejemplo, en estos datos, como hubo una gran cantidad de pacientes hospitalizados con esta neumonía, con EVALI, y hubo también 64 muertos. Vean aquí estos datos como se van incrementando. Estos son datos de marzo 31 del 2019 a febrero 1 del 2020. Después de esto llega la pandemia y ya como que se quita un poco la atención de todo esto, ¿no? Se enfoca la atención en la pandemia. Sin embargo, sabemos que el daño es muy importante. Vean aquí, les hablaba de la cantidad de nicotina que se producen, por ejemplo, en esos cigarrillos electrónicos, y vean que es muy similar a la cantidad de nicotina que se produce en tabaco. No así en los pods, que ya les mostré que tiene muchísimo más, y aquí estamos hablando de la excreción de adrenalina inducida por la nicotina que penetra al organismo a través ya sea de cigarrillos o de los cigarrillos de tabaco. Y bueno, por supuesto, no podía dejar de hablar de todos los accidentes que se han reportado con este tipo de nuevos productos de tabaco, como que fue muy famoso porque sale en el New England Journal of Medicine, en donde un chico de 17 años con un cigarrillo electrónico, pues miren, explota y vean todo el daño que le provoca. Es decir, lo que quise compartir con ustedes en esta primera parte de mi plática es que estos nuevos productos de tabaco no son inocuos. Se ha documentado cada vez más un daño importante a nivel de aparato respiratorio, pero también ha habido este tipo de accidentes. ¿Y por qué han tenido tanto éxito? ¿Qué es lo que ha pasado con estos nuevos productos de tabaco, estos cigarrillos electrónicos y vapeadores? ¿Por qué hay tanto éxito? ¿Por qué hay tantas personas que los siguen y que los apoyan? Bueno, es un poquito la reflexión que vamos a hacer. Estos productos empiezan en el mercado como una forma, como una herramienta para dejar de fumar. Sin embargo, empiezan a salir artículos científicos relacionados con esto y vemos que realmente no dejan de fumar. Aquí en este estudio, que fue uno de los primeros, por ejemplo, sí hay abstinencia del 18% de los que utilizaron cigarrillo electrónico. Sin embargo, fíjense que a un año, el 80%, 8 de cada 10 de estas personas, pues continuaban utilizando el cigarrillo electrónico, en contraste con los que utilizaron parches de nicotina, que solamente a un año el 9% los continuaban utilizando. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿dejaron de fumar o cambiaron el cigarrillo tradicional por el cigarrillo electrónico? Aquí otro estudio también de estos en donde se compara los parches de nicotina con un cigarrillo electrónico con nicotina y con placebo, y vemos que en el seguimiento, vean como al principio aparentemente como que sí, el cigarrillo electrónico como que mejora en cuanto a la probabilidad de abstinencia continua, pero a lo largo del tiempo llega el momento en que los tres se comportan igual, es decir, la abstinencia va reduciéndose y al final de este seguimiento se mantienen muy similares. Por todo esto, lo que ha ocurrido es que en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud de 2021 sobre la epidemia de tabaquismo,
y creo que esto es algo muy importante, por primera vez se dedica todo un capítulo, varios capítulos relacionados con los cigarrillos electrónicos y los nuevos sistemas electrónicos de tabaco. Y entonces vean aquí, por ejemplo, ¿por qué? Porque lo que está pasando es que en los países amarillos, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos están prohibidos. En los otros hay algún tipo de medida parcial adoptada y en los otros pues hay indefinición. En América Latina, ¿qué pasa? Chile, Guyana, Honduras, Jamaica y El Salvador los tienen regulados, es decir, hay una regulación, pero Argentina, Brasil, México, Panamá, Uruguay y Venezuela hay una prohibición. Sin embargo, esta prohibición es una prohibición, al menos en México, es una prohibición entre comillas, porque siguen entrando al país todo este tipo de dispositivos electrónicos a través, aunque sea ilegal, de manera ilegal, ¿sí? Y vean nada más aquí, por ejemplo, cómo se ha incrementado el mercado de este tipo de productos. Vean nada más cómo esta flechita, esto es Europa, y otros países, y vean cómo a partir de 2015 se ha producido un incremento importante. Aquí estamos en Latinoamérica, como que vamos, no se ha visto un aumento tan importante en cuanto a la venta de estos productos. Sin embargo, yo creo que se va a producir, probablemente estas estadísticas estén subestimando, dada la magnitud de todo lo que es la mercadotecnia que se está haciendo para la venta de estos productos. Y bueno, dentro de esta mercadotecnia, ¿qué es lo que nos han vendido? Estos son datos de México. Nosotros hicimos un estudio en redes sociales y vean nada más la cantidad de productos. Las redes sociales en mi país se ha transformado en un paraíso para la industria tabacalera que vende este tipo de productos. Es decir, no hay ningún tipo de regulación, a pesar de que teóricamente estén prohibidos. Ustedes lo pueden comprar perfectamente, aunque no sean mayores de edad, a través de las redes sociales. Vean nada más qué atractivo para los jóvenes, diferentes sabores. Aquí este es un dulce muy popular, un chocolate muy popular en México. Vean también personajes de caricatura que son muy llamativos. Y bueno, estos son datos, vean nada más la cantidad de sabores que hay en todos estos nuevos productos de tabaco, una cantidad impresionante que además, miren, al igual que los que les acabo de mostrar del chocolate, muchos de estos sabores se parecen a dulces que conocemos desde hace mucho y eso los hace muy atractivos. En este reporte último de la OMS que les decía, hay tantos sabores, hay 16,000 sabores diferentes, muy llamativos para niños y adolescentes que ya ni siquiera pueden poner los sabores, sino que lo que hicieron fue clasificarlos en estas categorías, por ejemplo, café y té, alcohol, postres, dulces, etcétera, porque la cantidad de sabores de este estilo es inmenso y evidentemente son muy llamativos, especialmente para niños y adolescentes. Y bueno, miren, uso estos datos del CDC de Atlanta, perdón que no los traduje porque a veces traduce uno mal, pero bueno, aquí me ayudaría el doctor Samet. Pero bueno, estamos viendo que de acuerdo con el CDC, los cigarrillos electrónicos han tenido un impacto importantísimo en Estados Unidos, en los adolescentes y jóvenes de Estados Unidos. Ahorita les voy a mostrar lo que ha pasado en Latinoamérica, pero vean aquí, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, de prepa, pues muchos de ellos ya han probado este tipo de dispositivos y lo grave es que esto nos lleva a que estos chicos que están probando estos nuevos dispositivos muy llamativos, lo más probable es que se inicien en el consumo de cigarrillos convencionales. Vean aquí, por ejemplo, esto es el consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días en adolescentes en Estados Unidos y vean nada más cómo va a la alza. Y bueno, volvemos a los sabores como una de las partes más atractivas, lo que más les gusta a los adolescentes, vean, son sabores de frutas, le sigue la menta, el mentol y los sabores a dulce. En México no estamos muy atrás. Vean, esta es la última ENCODAT de 2017 y bueno, estos son datos de adultos, ¿no? En donde casi 4 millones de adultos lo habían probado en este año y ya casi 1 millón de adultos lo usaban de manera cotidiana, ¿no? Y vean, más los hombres que las mujeres, pero vean en adolescentes ya casi 1 millón lo habían probado y 160,000 ya lo usaban de forma cotidiana.
¿sí? Esto es muy importante porque el utilizar este tipo de dispositivos duplica las posibilidades, les mencionaba, de utilizar cigarrillos convencionales, especialmente entre los adolescentes, que sabemos que es un grupo muy vulnerable. Otros datos interesantes, por ejemplo, en un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que se realizó en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México con estudiantes jovencitos de primero de secundaria, en 2017, 52% ya había conocido estos productos y 10% ya lo habían probado. Un año después, fíjense, solo un año después, en 2018, se repitió el estudio. Y entonces vean, ya el 92% aumentó 40% en un año el número de estudiantes que ya tenían conocimiento de estos, que ya sabían de qué se trataba, y ya el 19% aumentó el 9% los que ya lo habían probado, y aquí aumentó este número en donde 12% ya eran vapeadores en ese momento, y son estudiantes de primero de secundaria. En algunos, vean, aquí por ejemplo el Juul, qué llamativo es, incluso este dato me llamó la atención, que en algunas escuelas de Estados Unidos se ha llegado a prohibir los USB para que no se confundan con el Juul de tanto impacto que han tenido. En Colombia, por ejemplo, otro país latinoamericano, el 5% de la población entre 12 y 65 años ya manifiestan usar vapeadores o cigarrillos electrónicos. Y vean, este es el porcentaje de estudiantes que han probado estos cigarrillos, y vean cómo los más jovencitos, aquí está, son los que prueban, los que tienen más, los que han probado más este tipo de dispositivos, todavía más hombres que mujeres, pero más jóvenes son los que manifiestan haber probado. Chile, otro país latinoamericano, según su último estudio de drogas en la población adulta, el 6.5%, aquí es en total de los chilenos, ya había fumado cigarrillos electrónicos en el último año, lo que representa un alza con respecto al 2014, donde solo 1.6 declaraba consumirlos. Y una cosa que se ve en rojo en Latinoamérica es que hay un mayor uso por parte de la población adolescente y joven. Son los adolescentes y jóvenes los que nos están preocupando en el contexto de los nuevos dispositivos o productos de tabaco, definitivamente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya voy a ir cerrando la plática. ¿Qué es lo que pasa con estos productos de tabaco? Bueno, definitivamente la industria tabacalera, en este caso Philip Morris, por ejemplo, este es un artículo muy interesante del doctor Glantz, en donde nos habla de que Philip Morris no puede sustentar que sus nuevos productos son menos peligrosos que los cigarrillos tradicionales de tabaco, como nos hacen creer. Simplemente lo que están haciendo es adaptarse a las nuevas regulaciones, aumentar su número de usuarios ante la evidencia científica aplastante que ya tenemos de hace muchos años, pues de que fumar es la principal causa de mortalidad. Miren, este también es otro estudio que hicimos en México, en donde revisamos redes sociales y vimos que están utilizando íconos muy conocidos en México. Vean el calendario azteca, la Catrina, la torre latinoamericana, es decir, son cosas que todo mundo en México conocemos, que lo relacionamos con cuestiones de nacionalidad, y pues lo están utilizando para vender estos productos en las redes sociales. ¿Y a quién le llama la atención? Pues especialmente a los jóvenes. Es estos íconos, o bueno, por ejemplo, este tipo de influencers, chicas muy guapas, ¿no? Muy llamativas, que incluso te enseñan a utilizar estos productos. Y bueno, ¿por qué es grave todo esto? Porque ha habido una gran cantidad de estudios, pero vean también cómo hay un gran conflicto de interés en estos estudios. Es decir, hay estudios publicados que hablan de la bondad, entre comillas, de estos productos. Sin embargo, se ha visto que el conflicto de interés, y bueno, hay una serie de cuestiones, pero sobre todo esto es lo que llama la atención. Hay un gran conflicto de interés de los autores de esos estudios. Y bueno, ahorita sobre todo ya lo mencionaba el doctor Pacheco, la COVID está siendo muy importante en el contexto de la pandemia. Son dos pandemias frente a frente, ¿no? Vean, esta foto me gusta mucho porque este señor se quitó el cubrebocas para fumar, y bueno, y el mismo tabaco puede ser un fomite, ¿no? Entonces vean, la COVID también nos está poniendo bueno, en una encrucijada. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud sugiere que así como utilizamos el Empower
para en el control del tabaco de los cigarrillos tradicionales, lo podemos utilizar el Empower también, aquí lo ven con los CENTS o los cigarrillos electrónicos de administración de nicotina. Es decir, podemos traducir el Empower, todos los países que firmamos el convenio marco de control del tabaco, aplicando todo esto también al control ahora de estos nuevos productos. Y bueno, ¿qué podemos concluir para terminar esta conferencia? Pues que desafortunadamente se ha presentado un incremento notable en el uso de estos nuevos productos de tabaco en América Latina, especialmente niños y adolescentes. La evidencia, entre comillas, que dice que son menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, tiene un enorme conflicto de interés. Ha habido un gran despliegue económico de estrategias de difusión de la industria tabacalera, especialmente en redes sociales, que no hay regulación. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia clínica de que estos productos sean útiles para dejar de fumar, ni más seguros, sino todo lo contrario. Y una cosa muy importante es que el uso de estos productos en espacios públicos donde está prohibido fumar puede volver a normalizar el consumo de tabaco. Todo lo que nos ha costado tener espacios 100% libres de humo de tabaco puede en un momento peligrar con esto. Todos sabemos que la nicotina es altamente adictiva y estos sistemas de administración de nicotina son nocivos y deben de estar regulados, definitivamente. Ya vimos que causan toxicidad pulmonar. El doctor Samet nos va a hablar ahora muy similar a los cigarros de tabaco, y yo termino diciendo que tenemos que estar muy al pendiente. Es un foco rojo que se está prendiendo, es una nueva amenaza para el control del tabaco si no queremos ver una nueva generación atrapada en la nicotina, como ya vimos muchas generaciones antes atrapadas en los cigarrillos tradicionales. Y bueno, pues yo con esto termino mi plática. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, también aquí está mi correo electrónico. Si ustedes tuvieran alguna duda o algún comentario, me dará mucho gusto recibir una comunicación de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lupita. Excelente. Pasamos ahora con el doctor Jonathan Samet. Él pues no necesita presentación y es un privilegio, un honor tenerlo con nosotros en este Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Como conocemos la trayectoria del doctor Samet desde que estaba en la Universidad de Nuevo México, cuando estuvo en Hopkins, como director en el Instituto de Control de Tabaco a nivel global. Conocemos su trayectoria en el sur de California, ahora en Colorado, cómo es un experto y una autoridad. Es muy difícil ser las dos cosas. El poder ser advisor de la EPA y también pues tener un gran peso a nivel internacional en cuanto a políticas públicas. Por eso es una gran oportunidad de tener con nosotros al doctor Samet, que ha sido amigo de muchos de nosotros en América Latina, ha empujado el estudio de la salud pública asociado al tabaco, a la exposición involuntaria, todo eso. Entonces, bueno, muchas gracias, doctor Samet, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Bueno, gracias, Rodolfo, y buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de hablar en español, vamos a ver cómo sigue. No tengo ningún conflicto de interés. Es un honor de estar aquí hoy con ustedes. Yo voy a hablar sobre los daños a la salud de cigarrillos electrónicos, pasando por algunos temas. Yo voy a repetir algunos temas de la doctora Guadalupe. Entonces, yo voy a comenzar cómo se funcionan los cigarrillos electrónicos que llevan el humo del vapor a los pulmones. Aquí tenemos en realidad el padrino de los cigarrillos electrónicos, un hombre que se llama Han Lick, el padre de los cigarrillos electrónicos. Él tuvo
el patente para los cigarrillos electrónicos desde 2003. So ya tenemos menos que 20 años de cigarrillos electrónicos. Aquí, cómo se funcionan los cigarrillos, es un generador de aerosoles. Tienen un alambre caliente para vaporizar los líquidos, los líquidos, para hacer un aerosol con partículas de un tamaño muy pequeño que pueden penetrar en los pulmones sin problema. Entonces, hay muchos componentes, entonces, bastante que hacen los cigarrillos electrónicos. Un ejemplo aquí, algunos químicos bien conocidos como formaldehyde o acrolein y más, depende de los sabores y todos. Hay muchas reacciones químicos en el humo, en el vapor, y entonces muchos componentes tóxicos, toxinógenos. Entonces, ejemplos aquí, nicotina, metales, los sabores, nitrosamines específicos de tabaco, aldehydes y más. Depende, hay muchos entonces, pero menos que en el humo de los cigarrillos tradicionales, combustibles. Entonces, y aquí en los Estados Unidos tenemos que muchos jóvenes están usando los dos, nicotina y también THC, una combinación peligrosa. Entonces, hace ahora 7 años, escribimos un comentario en el periódico JAMA sobre los problemas de los sabores. Bueno, como dijo la doctora Ponciana, los sabores son muy atractivos a los jóvenes, pero también están dañosos. Hay algunos como diacetyl que hacen daños a los pulmones. El problema de popcorn lung viene de diacetyl, por ejemplo. Entonces, los sabores, un problema, y comenzamos al fin a regular en los Estados Unidos los sabores. Entonces, aquí los primeros productos, los primeros, por ejemplo, cigarrillos, una pipa electrónica y otros ejemplos, no son muy atractivos a los fumadores, pero después, muchas generaciones, ahora llegamos tal vez a fourth generación, como los PodMods, como Juul o Swaden y otros. Pero estos generaciones nuevos dan dosis suficiente para detectar los usadores de estos productos. Por ejemplo, Juul, un problema grande con sus sabores antes, tienen un cel de nicotina, como dijo la doctora, que es menos irritante a los pulmones. Es más fácil de inhalar el vapor de Juul porque tiene las celas de nicotina. Entonces, un problema grande con los jóvenes. Entonces, escuchamos los pulmones y los daños. Hay entonces muchas rutas, muchos mecanismos para hacer daños
a los pulmones por el vapor. Hay químicos oxidantes, hay partículas, los sabores, también nicotina. Y entonces hay posibilidad de contribuir a EPOC, hacer problemas para las personas con asma y más. Entonces, y sobre todo, la posibilidad de venir afectado a nicotina. Entonces, y otros modelos, entonces, de daños, efectos on function pulmonar, on los mecanismos para defender los pulmones y también efectos en los alveoli. Entonces, tenemos muchas ideas sobre los mecanismos y tenemos muchos datos. Aquí una revista con muchos autores, incluyendo Guadalupe, y aquí una mapa de la evidencia que tenemos ahora. Estudios en los humanos, modelos animales y también in vitro. Los estudios in vitro muestran mucho sobre los mecanismos. Entonces, hay menos estudios epidemiológicos de suficiente tamaño para demostrar los efectos dañosos. Y tenemos también datos de modelos. Entonces, aquí algunos ejemplos de informes de recent papers, informes recientes. Por ejemplo, aquí más sobre cáncer de pulmón y de hígado. Aquí efectos en DNA y otros caminos de daño. Aquí airway barrier function, inflamación y más sobre los pulmones, immunity y después más susceptibilidad a virus de influenza con más daño por los animales recibiendo vapor de INS. Entonces, el problema de COVID-19, entonces hay más riesgo por las personas usando los cigarrillos electrónicos. En realidad no hay mucha evidencia. Aquí un estudio de una encuesta transversal en jóvenes, pero hay algunos sesgos en este estudio. Y aquí un estudio en Inglaterra, usando un vaso de datos sobre pacientes. Aquí no hay evidencia de un efecto en COVID-19. Entonces, pasamos por epidemiología en lo que sabemos. Entonces, aquí un estudio importante de síntomas respiratorios en los jóvenes. Aquí es un estudio usando datos agrupados de 4 estudios y para los usadores frecuentemente de los cigarrillos electrónicos, un aumento en la prevalencia de algunos síntomas y también de dispnea. En los adultos no hay muchos datos. Hay algunos estudios chicos, es muy difícil de separar los efectos de los cigarrillos tradicionales de los efectos de los cigarrillos
electrónicos. Entonces, no tenemos muchos datos aquí. Otra revista, bueno, entonces, de que no tenemos mucha evidencia ahora en los adultos, sobre todo. Entonces, ya tenemos el brote de la epidemia de EVALI, muy importante porque muestran que es posible que cigarrillos electrónicos contaminados pueden hacer un brote de enfermedad de los pulmones. Entonces, llegó el brote con algunos casos y no sabemos lo que es pasando aquí. El primer muerte de EVALI, 2019, y después más casos y ganamos que es como un pulmonía, como ARDS, con gente con bastante enfermo, una presentación con problemas de respirar, otros síntomas. Y aquí, por ejemplo, CT de una persona con EVALI a la Universidad de California en San Diego, y ustedes pueden ver entonces infiltrates en sus pulmones. Entonces, y aquí también. Entonces había una epidemia como una fuente, un sol fuente de contaminación que llega y después nada en todos los estados de los Estados Unidos, casi 3,000 casos que estaban en el hospital, 68 personas muertos, y entonces llega como una point source epidemic. Entonces, aquí un paciente y los divisas, casi todos por definición, usan cigarrillos electrónicos. Entonces, causa, tal vez esperamos pensamos que el caso, la causa es acetito de vitamina E que encontramos en casi todas las personas con EVALI. Aquí ustedes pueden ver este informe de CDC y otros que 94% los investigadores pueden identificar la presencia de THC, pero también de acetato de vitamina E. Y después, entonces, no había casos en los Estados Unidos. Tal vez, quién sabe, la gente compran sus cigarrillos electrónicos por el red. Tal vez había una fuente con contaminación, porque todos los lados y después nada. Y todavía no sabemos cualquier fabricador de cigarrillos electrónicos causó la epidemia. Entonces, la otra discusión sobre los cigarrillos electrónicos es harm reducción de daños. Y ahora hay un debate
más o menos entre los proponentes y los oponentes de usar los cigarrillos electrónicos como una forma de reducción de daños. Y aquí ustedes pueden ver los puntos de discusión para los proponentes y los oponentes. Y para los proponentes, ellos piensan entonces que en los cigarrillos electrónicos tenemos un producto de menos riesgo y que también ellos aumentar la probabilidad de cesación de cigarrillos. Y contra el punto mayor es adicción de los jóvenes. Y entonces hay una controversia, tal vez porque no tenemos todos los datos que necesitamos para decidir. Entonces, aquí el riesgo de fumar cigarrillos para jóvenes que comienzan con cigarrillos electrónicos. Un metaanálisis aquí no estudio en California primero y los otros. Y el riesgo, estimación de riesgo de metaanálisis, más o menos un riesgo de 3 veces más riesgo para los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos comparado a los jóvenes que no están usando cigarrillos electrónicos y entrando el estudio. Entonces, un riesgo de 3 veces más para comenzar a usar cigarrillos combustibles tradicionales. Bueno, entonces, los datos sobre cesación mezclados y en realidad los ensayos clínicos, bueno, entonces necesitamos, pero no nos informan sobre la pregunta, lo más importante, el impacto si la gente, los fumadores, pueden comprar cigarrillos electrónicos en cualquier tienda o tal vez obtenerlos por los médicos o algunas clínicas. Necesitamos más datos. Entonces, recientemente yo escribí un comentario sobre este debate entre los proponentes y los oponentes. Es un problema porque tal vez hay beneficios para los fumadores, pero hay daños, riesgos para los jóvenes. Entonces aquí yo dice, this is an intergenerational trade-off. Tal vez beneficios para los fumadores adultos, pero hay posibilidad de riesgos que no sabemos hasta ahora para los jóvenes. Entonces, en pensando sobre políticas de reducción de daños, tenemos que pensar como en este balance, ¿dónde está el punto de equilibrio? Aquí beneficios tal vez para los adultos y al otro lado tal vez algunos daños para los adultos que comenzaron a usar nicotina otra vez por los cigarrillos electrónicos y comenzan otra vez a fumar, por ejemplo. Y después, por seguro, daños a los niños, los jóvenes, imposibilidad de devenir adictivos a nicotina y algunos riesgos en el futuro. No sabemos lo que va a pasar con los jóvenes usando
cigarrillos electrónicos ahora. Quién sabe, 2 años, 10 años atrás o 20 o 30, no sabemos nada. Entonces, hay riesgos que no sabemos hasta ahora. Entonces, gracias por la invitación y espero a las preguntas. Y yo voy a practicar mi español ahora. Gracias. Muchas gracias, John. Excelente. Creo que la sesión de preguntas va a quedar pendiente por cuestión de tiempo, pero sí vamos a pedir que nos lo envíen por vía electrónica las preguntas para John y los demás ponentes. Pues en aras también del tiempo vamos a avanzar con este tema que es la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con el tabaco. Resulta que hay enfermedades asociadas al tabaco y que no hemos considerado anteriormente. Debemos de recordar que en la enfermedad pulmonar intersticial, pues hay algunas enfermedades que tienen predilección por ciertas edades, también pues el sexo desde luego, pero finalmente sabemos que quienes fuman tienen un riesgo en particular de desarrollar estas enfermedades, como puede ser una granulomatosis de células de Langerhans, la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria, la proteinosis alveolar, y esto es algo que a veces no pensamos. Entonces, debemos de reconocer que el humo del tabaco es la causa inhalada más frecuente de daño en vías respiratorias, y desde luego para el parénquima pulmonar, las más frecuentes, desde luego, que son cáncer de pulmón y EPOC, hablando de la gran mortalidad y morbilidad que se causa. Pero hay otras enfermedades que también están asociadas a fumar. Y entonces tenemos enfermedades pulmonares intersticiales, como mencionábamos, la bronquiolitis respiratoria, la neumonitis descamativa intersticial, esta enfermedad de Langerhans, que es un tipo de esteocitosis, incluso en la fibrosis pulmonar idiopática y la combinación de fibrosis pulmonar y enfisema son enfermedades que pueden observarse con mayor frecuencia en fumadores. Y para ello entonces recordamos cómo hay varones, sobre todo fumadores, en su cuarta, quinta década de la vida, que pueden estar asintomáticos o que pueden tener disnea o tos leve. Podemos escuchar interesantemente estertores respiratorios en la mitad de las veces, que encontramos macrófagos pigmentados al interior de los bronquiolos respiratorios de primer y segundo orden. Estamos hablando de la bronquiolitis respiratoria. Puede tenerse pruebas de función pulmonar normales o con un patrón mixto. Eso es interesante. Puede haber disminución de DLCO. Y al dejar de fumar es posible que haya una reversibilidad. Y para ello entonces vemos cómo hay engrosamiento de las paredes bronquiales. Hay algunas opacidades en vidrio expulido, nódulos centrolobulares. Todo esto es algo conocido. Los macrófagos pigmentados, cuando se toma alguna biopsia, bueno, se conoce este tipo de problema. Claro, el diagnóstico diferencial puede ser la alérgica extrínseca. Claro que en estos casos, pues son no fumadores, tienen antecedentes de exposición ambiental, laboral, palomas, etcétera, etcétera. O la neumonía intersticial descamativa, que sí tiene que ver con fumadores. Hay más patrón en vidrio expulido. O simplemente el recordar en este caso que el suspender el tabaquismo a veces requieren corticosteroides, pues es necesario para poder atender a estas personas. También la neumonía intersticial descamativa, que bueno, puede inducir error el nombre, es más acumulación de macrófagos, también en hombres jóvenes en edad media, todos fumadores, y es conocido el que haya esta acumulación de macrófagos y que hay un infiltrado inflamatorio, a veces en los septos alveolares,
También el que dejando de fumar puede obtenerse una curación, pero vean ustedes qué necesidad de tener este proceso inflamatorio. Vemos estas opacidades en vidrio expulido, opacidades reticulares. Puede ser la radiografía de tórax normal, incluso en 13 a 22% en esta neumonía intersticial descamativa. Vemos este tipo de imágenes en la tomografía axial computarizada con, de nuevo, las opacidades en vidrio expulido, quistes, un patrón reticular periférico. Vean ustedes cómo podemos encontrar enfisema paraseptal hacia las ápices y también enfisema centrilobular, y puede haber opacidades en vidrio expulido en las bases. Entonces, este tipo de cuestiones podemos verlo en fumadores y no debemos de olvidar que esta posibilidad está presente. El pronóstico es bueno en general, sin embargo, es necesario suspender el tabaco, se pueden utilizar esteroides, pero en algunos casos hay progresión a pesar del tratamiento, por lo menos una cuarta parte de ellos, y puede haber recurrencia, incluso hay quienes pueden requerir trasplante de pulmón. Entonces, no estamos hablando de cosas muy inocuas. La histocitosis pulmonar de células de Langerhans, pues también es conocido en adultos jóvenes fumadores, pueden tener tos seca, disnea, pueden ser asintomáticos, puede haber síntomas generales, manifestaciones extrapulmonares. El neumotórax espontáneo es algo que es característico, puede haber un DLCO bajo, y desde luego lo que observamos a nivel de histología, y puede haber una evolución a nódulos fibróticos y cicatrices peribronquiales en forma estrellada. Es necesario hacer el diagnóstico mediante el lavado broncoalveolar o biopsias transbronquiales. Puede haber hipertensión pulmonar, diagnósticos diferenciales, ya sea en el patrón nodular, sarcoidosis, silicosis, metástasis, una TB miliar, o cuando hay un patrón quística, una linfangioliomatosis, debemos de diferenciarlo, enfisema o la misma pirosis pulmonar idiopática. Y estas imágenes características que recordamos de histocitosis pulmonar o células de Langerhans, en que vemos estos quistes, algunos de pared delgada, otros de pared gruesa, en una conformación confluente, bizarra, que puede haber predominio de los lóbulos superiores de los nódulos y los quistes. Los ángulos cardiocostofrénicos están generalmente pues libres de esto, pero bueno, este tipo de enfermedades debemos de considerarlas, pues la asociación al tabaco, y desde luego esencial para nuestro tratamiento suspender el tabaquismo, los esteroides, se requiere alguna quimioterapia, a veces se requiere trasplante de pulmón, desde luego, y bueno, todo esto es algo que cada vez se le pone más importancia y énfasis. Y la combinación de fibrosis pulmonar y enfisema, esto es en personas todavía mayores, puede ser sexta, séptima década de la vida, la alteración en la capacidad de difusión de monóxido de carbono, la hipoxemia durante el ejercicio son características. Puede haber la asociación a hipertensión pulmonar, puede haber el volumen pulmonar conservado, pero puede bajar la sobrevida o estar restringida. Vemos estas imágenes en las cuales en la parte de arriba puede haber imágenes de enfisema y en las partes de abajo, pues, características de la fibrosis pulmonar. Finalmente, una palabra acerca de la relación física. Recordamos cómo los crepitantes tipo velcro al final de la expiración, bivasales de la fibrosis pulmonar idiopática, es menos frecuente en el resto de las enfermedades pulmonares intersticiales, y la acropaquia, lo que sería los dedos en palillo de tambor, pues son más frecuentes en la fibrosis pulmonar idiopática, pero también en la neumonía intersticial no específica que se ve en fumadores. Recordamos también la neumonía intersticial descamativa, y si vemos acropaquia en EPOC, o estamos pensando en que puede haber un cáncer de pulmón, o puede haber una enfermedad intersticial
asociada al tabaquismo. Entonces, como podemos concluir, la enfermedad pulmonar intersticial y el cigarrillo son una mala combinación y es una relación más que tóxica. Muchas gracias. Doctor Pacheco, creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, lamentablemente parece que no alcanzamos a responder las preguntas, pero como usted lo mencionó, pues después por vía correo electrónico podremos trabajar en ellas. Agradecer a todos los participantes por sus conferencias, realmente nos dan una luz bien importante de todo este impacto y bueno, creo que quedan muchas tareas para trabajar. Ah, no, perdón, aquí me están escribiendo que parece que sí pueden haber algunas preguntas. Si hay algún espacio, nos informan que si hay algún espacio para preguntas. Entonces, bueno, si nos pueden pasar, estamos listos aquí, atentos. Doctora Guadalupe, una pregunta. En parte, bueno, usted compartió algunos de los temas con el doctor Samet. En relación a esta política, y les quiero hacer la pregunta a los dos, a la doctora Guadalupe y al doctor Samet, lo mencionaron tangencialmente en sus conferencias, pero en este componente de la reducción del daño, del famoso harm reduction, ¿cómo podemos entender esto cuando la mayoría de las personas que se están exponiendo hoy en día son no vapeadores o no fumadores realmente? Si yo no me expongo al cigarrillo, ¿cómo podemos hablar de que hay una harm reduction o una reducción de daño cuando la publicidad está dirigida a población no fumadora? Ok, John, ¿contestas tú o contesto yo? Let me make sure I understand the question, which is how do you reduce the damages if much of the marketplace is directed at non-smokers? Is that the essence of the question? Yes, professor. Yeah, bueno, entonces yo voy a tratar. Entonces, lo que necesitamos es políticas que dar acceso a los fumadores, protección a los no fumadores. Es lo que necesitamos. Entonces, sí, vamos a usar estrategia de reducción de daño. Necesitamos entonces que proteger los jóvenes por acceso, por precio, cualquier camino. Y después para los fumadores que quieren, bueno, entonces reducir sus riesgos o tal vez tratar de dejar de fumar usando los cigarrillos electrónicos, ellos necesitan acceso, pero limitado, para proteger los jóvenes. Necesitamos un grupo de políticas, entonces. Okay. Bueno, desde mi punto de vista, yo no tengo claro que realmente los cigarrillos electrónicos y los nuevos productos de tabaco sean la herramienta adecuada para dejar de fumar. Creo que los resultados son contradictorios. Y en mi caso, por ejemplo, la gran cantidad de personas que llegan a la clínica de cesación de tabaco, que ya llevan mucho tiempo utilizando los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, y que ahora quieren dejarlos, nos habla también de esta situación. Y muchos de ellos incluso llegan con fumado dual, es decir, fuman cigarrillos electrónicos en sitios en donde están prohibidos los cigarrillos tradicionales y llegan a casa y fuman los cigarrillos tradicionales. Entonces el daño a la salud es mucho mayor. Entonces yo creo que aquí, como decía el doctor Samet, es muy importante definir de qué grupo estamos hablando.
Creo que los adultos fumadores que ya tienen un alto nivel de dependencia física y psicológica a la nicotina, en determinado momento y bajo un esquema muy controlado de tratamiento podrían beneficiarse, ¿sí? De estos sistemas electrónicos. Ojo, bajo un esquema muy controlado de tratamiento, que no sea como estos estudios que les mostré, que después de un año seguían utilizándolos, porque entonces es simplemente un cambio. Yo creo que aquí lo que más nos preocupa son los jóvenes, los niños y los jóvenes, especialmente en Latinoamérica, en donde las regulaciones de estos nuevos productos prácticamente son nulas. Sí, yo les mostraba, las redes sociales se han transformado en un espacio de nadie, en una tierra de nadie y un paraíso para las tabacaleras, porque ahí pueden no solamente vender, sino también promocionar sus productos, pueden tener una gran cantidad de concursos, hay una gran cantidad de concursos para los jóvenes que les llaman la atención porque hay premios muy buenos, y entonces yo creo que esto es donde tenemos que realmente gestionar políticas públicas que realmente prohíban esto, porque la venta, en el caso, por ejemplo, de México, la venta a menores es un hecho. O sea, las páginas de internet y las redes sociales no te piden que seas mayor de edad. Tú puedes pedir, pues no sé, un cigarrillo electrónico y te llega a tu casa. Todo esto se afinó con la pandemia. La pandemia representó un parteaguas en todo esto, porque en el momento en que ya no se podía salir, en que estábamos confinados, sobre todo al principio de la pandemia, se afinaron todos estos mecanismos de mercadotecnia de las tabacaleras, utilizando redes sociales por un lado y también utilizando mecanismos de estos en donde te llevan a tu casa todo, ¿no? Que se afinó todo esto con la pandemia. Y entonces yo creo que este grupo de jóvenes y adolescentes es donde tenemos que realmente tener mucho cuidado. Yo creo que por las estadísticas que tenemos en Latinoamérica, en donde los niños y adolescentes está incrementando de manera muy importante el uso de estos productos, yo creo que esto es como un foco rojo que se tiene que prender y que debemos tener políticas públicas que realmente regulen la venta de estos productos, que regulen la composición también. Ya vieron la cantidad de nicotina que les mostré, tienen cantidades enormes de nicotina, tienen sales de nicotina que hacen que se absorba más fácilmente, por lo tanto el proceso de adicción se va a dar mucho más rápido. Entonces, creo que tendríamos que discutir ese concepto de reducción del daño y para quién, en qué población, ¿no? O sea, definitivamente, porque no lo podemos aplicar de forma general, desde mi punto de vista. O sea, no podría aplicar este concepto, por ejemplo, a los jóvenes que se están iniciando y que ya lo mostró el doctor Samet. Tienen 3 veces más posibilidad de empezar a fumar cigarrillos de tabaco, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la industria tabacalera es preparar el terreno para una nueva generación de consumidores de nuevos productos de tabaco. Ese es mi punto de vista. Gracias, doctor Pacheco. Doctor Posada, no sé si quiere complementar algo adicional sobre esta realidad y este problema, porque, doctor Samet, por lo menos aquí en la región, la frase de la reducción de daño se ha vuelto una especie de también artificio publicitario. Y sabemos que realmente cuando empezamos a mirar y acabamos de tener 2 conferencias, ustedes nos acaban de hablar de los daños que producen estos dispositivos. Así que es muy difícil defender una propuesta de reducción de daño cuando vemos que los daños son grandes. Sí, Es sí, sí. complicado. No sé, doctor Posada, si algún comentario adicional. Y bueno, también pues, es muy difícil, es un monstruo, es un gran negocio. Bueno, les puedo compartir que aquí en Monterrey, en el norte de México, la Cámara de Diputados local quiere de nuevo, otra vez, el que haya una aprobación de que se fume en lugares cerrados, en algunas áreas, y bueno, es un retroceso increíble. Aquí con nosotros está la British American Tobacco, aquí en la ciudad. Entonces tiene gran influencia y mucho dinero para poder cooptar cualquier conciencia. Pero esto es increíble. Por lo tanto, creo yo que es una necesidad imperiosa el que nosotros como profesionales de la salud podamos tener contacto con las gentes que se dedican a la educación y que de alguna manera como sociedad civil empujemos, porque estos legisladores y estos políticos pues se van
con el mejor postor. Y son en general jóvenes, por lo menos estos, los legisladores locales, pues van apenas, están en las ligas menores, ya después ellos quieren estar a nivel federal. Pero ese es un ejemplo de cómo las tabacaleras se están empujando en los diferentes niveles para que más fácilmente otra vez sea aceptado el que alguien esté inhalando algo que no requiere para vivir ni nada, al contrario, que sea totalmente aceptado por la población. Eso está sucediendo. Una situación muy complicada, retroceder en todo lo que se había ganado en algunas regiones de Latinoamérica en control del tabaco. Totalmente, sí. Y la doctora María Guadalupe ahorita nos mostró 16.000 sabores diferentes. Esto es una puerta y una tentación para un adolescente o un niño inclusive en probar todos los sabores. Y doctor Samet, FDA aprobó hace unos meses cigarrillo electrónico, o por lo menos hizo como liberó un poco el uso del cigarrillo electrónico. Eso nos trajo muchos problemas en América Latina, porque obviamente las tobacco companies utilizan esto como un ejemplo y nos dicen, mire, FDA lo aprobó, ¿por qué no lo aprueban ustedes? ¿Qué opinión tiene usted de esa aprobación de la FDA o por qué cree que terminó tomando esa decisión? ¿Y cómo podemos nosotros defendernos en América Latina? Administración de alimentos y drogas no está moviendo muy rápido entonces sobre los cigarrillos, con los cigarrillos electrónicos, pero hay cambios con los sabores. Depende del producto y, por ejemplo, en este momento, el único sabor que está legal por los productos grandes es menthol, mint, solamente. Pero en las tiendas, ellos pueden vender cualquier sabores. Entonces, a nivel local, los las ciudades están comenzando a imponer regulaciones para eliminar los sabores. Por ejemplo, en esta semana en mi ciudad, Denver, English City Council passed, please translate for me, a regulation banning flavored products. So menthol cigarettes and also flavored electronic cigarettes. So this is happening in the United States, but at the local level. Bueno, yo me permite comentar algo en relación a los sabores. Creo que es un punto muy importante en todo esto porque vimos que a través de los sabores se atraen mucho a los jóvenes. Y vieron, usted mencionó, doctor Pacheco, o sea, la cantidad es impresionante, o sea, tanto así que incluso ya se están agrupando por, ya no por sabor individual, sino por grupos o bloques de sabores, ¿no? Porque hay tantos que es imposible. Otro de los problemas que tenemos con los sabores es que, por ejemplo, aquí en México, y según revisé para hacer esta plática también en otros países de Latinoamérica, se están utilizando hacer este tipo de sabores de manera, digamos, casera. Se está tendiendo a realizar este tipo, los líquidos para los cigarrillos electrónicos. Hay algunas páginas de internet que incluso dan recetas para hacer este tipo de líquidos para utilizar en los cigarrillos electrónicos. Y entonces imagínense la cantidad de mezclas químicas a los que nos estamos exponiendo. Ni siquiera sabemos de qué tipo de saborizantes y colorantes estamos hablando, ¿no? Entonces aquí es un riesgo enorme. Por otro lado, también el líquido de los cigarrillos electrónicos proporciona un vehículo
para otro tipo de drogas, que es lo que ha pasado. Lo mencionó el doctor Samed y lo mencioné yo. Por ejemplo, para el aceite de cannabis, el THC, ¿no? Pero también para otras drogas que son líquidas. Entonces, imagínense, yo creo que este es otro riesgo asociado que no está directamente relacionado con la nicotina, pero que va relacionado con los líquidos que se utilizan en los cigarrillos electrónicos. Y además hay estudios muy interesantes en donde, por ejemplo, son los sabores de frutas. Ustedes vieron que les mostré los que más les gustan a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y hay estudios de neuroquímica en donde los ponen a probar esos sabores de fruta. Y bueno, el área dopaminérgica de placer, pues es un área que literalmente se inunda de dopamina con estos sabores. Entonces, además de la capacidad adictiva de la nicotina, también tenemos el placer que generan este tipo de saborizantes, ¿sí? Entonces, imagínense la suma, ¿no? De este grado de adictividad. Entonces, creo que es un punto muy importante también en todo esto. Muy bien, pues totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que sí, vamos a terminar en esta ocasión y pues agradecer a todos los ponentes esta participación extraordinaria y bueno, seguimos entonces en contacto y tenemos la opción de todavía recibir preguntas por vía electrónica y bueno, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron atentos a estas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Gracias. A todos. Hasta luego. Hasta luego.